Hola, muy buenos días, mi amigo querido. Qué bueno para mí saludarte. Deseo para ti una semana llena de bendición, un mes que está por terminar, un año que avanza sumamente rápido hacia su final, pero a lo largo de toda la semana pasada, todo el año, siempre viendo cómo la mano maravillosa del Señor está sobre nosotros, sobre el mundo y los que en él habitan. Qué bueno es nuestro Señor, qué bueno, porque en medio de las situaciones difíciles por las que todos enfrentamos, qué bueno es saber que tenemos a un Dios que pelea con y por nosotros, no contra nosotros. Y ese es el título de la lección número 5 de este trimestre del libro de Josué, titulada Dios pelea por ustedes. El versículo de memoria lo encontramos en Jueces 10:42 y dice: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Esta semana vamos a analizar una sección muy desafiante de las Escrituras, específicamente del libro de Josué, porque allí encontramos escenarios donde impera la guerra, las conquistas, batallas ordenadas por Dios mismo. Entonces, es natural que para muchos resulte un tanto, contraproducente, un tanto contradictorio quizás, que por un lado la Escritura presenta un Dios de amor, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, frente a un Dios que acá entonces lo vemos ordenando batalla, ordenando destrucción. Entonces, ¿cómo puede esto compaginar esas órdenes que Dios mandó de destruir a pueblos enteros? ¿Cómo conciliar la parte de la justicia divina con su misericordia divina, con su amor, que son características inherentes de su naturaleza, que es la guerra santa, por ejemplo? Antes entonces de entrar de lleno en el estudio de esta semana, quisiéramos explicar este concepto, ¿no? En la Biblia, la guerra santa no era una guerra como la guerra santa de hoy día, la guerra de nuestros días, la guerra que libran los hombres, sino que eran guerras impulsadas no por la ambición humana, sino por el amor, por el deseo de redimir, de restaurar, no de expandir sus territorios y que el más fuerte prevalezca sobre el más débil para que éste le sirva de ninguna manera, sino que en cada batalla que Dios libró, lo que se buscaba era la reconquista de los principios inalienables y la armonía entre los hombres. Entonces, en esas guerras que Dios ordenó a Israel, a su pueblo, no eran guerras que se iban a librar para la gloria de Israel como pueblo, sino como un instrumento temporal de juicio y de justicia divina. Entonces, a lo largo entonces de la historia podemos ver este concepto donde es muy distinto la guerra de Dios o la ira santa de Dios con las guerras humanas o con la ira del ser humano. Pues la de Dios tiene principios redentores que evidentemente tienen como objetivo presentar el evangelio. Esa guerra santa no ha terminado aún. Eso es lo que hoy es una guerra que tal vez no se libra con armas físicas, sino que es una guerra espiritual. Es una guerra por el dominio de nuestra mente, de a quien adoramos. Fuimos creados para adorar al Señor. Es una guerra donde el enemigo quiere, después de haber desvirtuado el carácter de Dios, quiere que nosotros concibamos a Dios o como un Dios tirano, un Dios que es un Dios que se sienta airado cada vez que nosotros nos equivocamos, y que todo entonces lo que ocurre es porque Él está allí dispuesto a castigarnos. O el otro extremo, un Dios tan lleno de amor y misericordia que no importa lo que hagamos, al final su amor prevalece y por ende todo el mundo será salvado, incluso en sus pecados. Y no es así. Es una guerra espiritual. Es una guerra que va más allá de
tu caso y mi caso, evidentemente dándole un concepto personal, una atención personal de parte de Dios para con nuestras guerras, donde los principios son los mismos. Detalla la Escritura de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, en esa guerra espiritual, qué placentero, qué alentador es saber que tenemos a un Dios que pelea a favor nuestro, que pelea no contra nosotros, sino contra el pecado, contra el orgullo, contra el mal. Entonces la lección de esta semana nos invita a mirar más allá de esos relatos, de esas batallas humanas, donde además tenemos que conocer un poco el contexto de esas guerras literales, donde vamos a conocer un poco el contexto y vamos a entender que detrás de ello hay una controversia cósmica que inició en el cielo, una controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Entonces no es la guerra de Dios buscando la destrucción, sino buscando tu redención, cumplir ese propósito de redención que estuvo presente desde el Edén, desde que el hombre cayó, corre por todo el Antiguo Testamento, lo vemos expresado de una manera maravillosa y sublime en la cruz del Calvario cuando Cristo muere por nuestros pecados, y será entonces también lo que ocurrirá cuando Cristo venga con un desenlace maravilloso donde habrá destrucción para restaurar, para redimir, porque es que de otra manera jamás y nunca el hombre podría volver a su estado original con el que Dios le creó. Así que qué importante es que el pecado no durará para siempre, sino que un día el Señor lo va a erradicar completamente. Al estudiar la lección de esta semana, vamos entonces a comprender que ese mismo Dios que peleó por Israel está dispuesto a pelear tus batallas y mis batallas. Te pregunto, ¿estás enfrentando alguna batalla? ¿Alguna batalla que no sabes cómo librarla, que has estado intentando de todo y ves que no avanzas, que cada vez te sumes más en la derrota, en la pérdida, en el fracaso, en el desánimo? Pues te tengo una buena noticia. Hoy la lección de esta semana te quiere decir que hay un Dios que por amor, porque te ama, pelea por ti. Solo déjalo actuar en tu vida. La lección del día lunes se titula La iniquidad de los cananeos. Y precisamente está diseñada el estudio de este día para que nosotros conozcamos un poco el contexto y de dónde sale la orden de Dios, no como una orden arbitraria de destruir al pueblo cananeo, sino que es buscando, como les dije, la redención, y que obedece la destrucción de los cananeos pues a un estado de rebeldía tal donde los cananeos, habiendo tenido muchísimo tiempo para arrepentirse, incluso en medio de esta decisión sin vuelta atrás, quienes abrazaran el arrepentimiento y la sumisión podían ser redimidos, pero obedece sencillamente ya a este punto sin retorno a un pueblo terriblemente inmoral. Había una promesa que Dios le había dado a Abraham, donde Dios le había dicho, lo dice Génesis 15, 16, la cuarta generación, después que ellos son entonces, pues por el mismo pecado y todo, fueron llevados al exilio, y en repetidas ocasiones el pueblo de Israel tuvo que sufrir las consecuencias de apartarse de Dios. Había una promesa de parte de Jehová para con Abraham que le dicen la cuarta. Cuando Abraham le dice, Señor, ¿cuándo será esto que podremos entonces heredar esta tierra prometida? Él le dice, pues será en la cuarta generación. Contando que cada generación son 100 años, después de 400 años ya Dios le había anunciado a Abraham que tus descendientes vendrían acá y podrían poseer esta tierra. ¿Por qué durante tanto tiempo? Entonces allí dice el Señor, ¿por qué? Volverán acá ¿por qué hay este lapso de espera? Porque aún la maldad del cananeo, del amorreo y de todos estos pueblos no ha llegado a su colmo. Porque aún la puerta de gracia para ellos está abierta.
¿Ves? Pero claro que Dios en su preconocimiento sabía que esto duraría todo este tiempo. Fue el tiempo de gracia que Dios dio, y Dios dio la promesa, no porque ellos no pudieran volverse del camino, pero en su omnisapiencia Dios sabía que no lo harían, y había esta promesa de que después de 4 generaciones, en la 4ª generación era que el cumplimiento de esta posesión se iba a dar. Ahora, con esta declaración, ¿qué estaba diciendo Dios? Que Dios es un Dios de misericordia, que la destrucción no sería una destrucción inmediata, sino que ellos tendrían muchísimo tiempo. Pero resulta que la maldad de estas naciones, en vez de detenerse, fue en aumento, en aumento, en aumento, teniendo mucha paciencia Dios, deseando que se arrepintieran, que conocieran el carácter del Dios verdadero, que creyeran en el testimonio de los patriarcas, pero nunca fue así. Durante ese tiempo, los cananeos se fueron cambiando, pero no hacia el lado de retorno de lo que es correcto, sino que al contrario, se fueron depravando cada día más. ¿Ok? Profundizaron en su pecado. Textos como Levítico 18, 24 al 30. Tú lo puedes leer de una manera detallada. Deuteronomio 18, del 9 al 12, nos describen sus prácticas. Eran prácticas de idolatría, prácticas de sacrificios humanos, especialmente de niños, donde se practicaba la adivinación, la hechicería, la invocación a los muertos. Y todo esto, la prostitución sagrada, donde definitivamente había llegado al colmo, dice el Señor, porque todas estas abominaciones hicieron las naciones que Jehová echa de delante de vosotros, y por eso la tierra fue contaminada. Porque creó una onda expansiva donde esta situación deplorable y de contaminación se fue expandiendo a muchas otras naciones, y se había estado contaminando evidentemente la tierra. De hecho, la arqueología ha confirmado lo que la Biblia ya había revelado desde hace miles de años en las ruinas de Ugarit. Allí se encuentran hoy día textos que describen las prácticas de la religión cananea, dioses y diosas envueltos en mitos de violencia y de lujuria. Prácticas donde para promover la fertilidad de la tierra se buscaba mediante ritos sexuales y de sacrificios humanos que entonces se les diera culto a los dioses de la fertilidad. Pequeños esqueletos de niños hallados en urnas son un triste testimonio de hasta dónde había llegado la corrupción de este pueblo. Eran realmente malos, rebeldes, impuros, idólatras, inmorales, sangrientos. Por eso el juicio de Dios no fue un juicio arbitrario, sino que fue un acto de misericordia, fue un acto de necesidad moral. Un Dios que ama la vida evidentemente no puede permanecer indiferente frente al caos que se vive, frente a la inmoralidad, donde se celebra la muerte y donde tantos inocentes sufren. Un Dios santo no puede ser cómplice del mal. Entonces, si Dios no hubiese intervenido y no lo hubiera puesto un hasta aquí, el mal estaría peor que como hoy día lo vemos. Se hubiese extendido destruyendo absolutamente todo. Entonces aquí se cumple un principio eterno que encontramos en Romanos 6:23. El pecado no puede ser tolerado indefinidamente. Tarde o temprano, la paga del pecado es la muerte, y tarde o temprano esta se va a producir. Sin embargo, en medio de ese juicio, vemos cómo se manifiesta la misericordia divina. ¿Sí? Recordemos que allí en Jericó, como ya lo estudiamos las semanas anteriores, vemos el caso de Rahab. Ella abrazó la misericordia, una mujer que escuchó las obras del Dios de Israel, del Dios verdadero, decidió creer y fue salvada. Esto demuestra entonces que Dios nunca cierra la puerta del arrepentimiento para nada, incluso en medio de sus juicios, cuando pues todavía está Dios a punto de que sus juicios caigan sobre la tierra. Todavía mientras la puerta de la gracia está abierta hay oportunidad de salvación.
Y así va a ser hasta el final. Una vez que la puerta de la gracia se cierre, inmediatamente viene y vendrá la destrucción. Pero incluso antes de que la puerta de la gracia se cierre, el más indigno de los pecadores todavía tendrá la oportunidad de volverse a Dios y ser salvo. El plan de Dios es que todos seamos salvos, no solo Israel. Su propósito era preservar la verdad. Por eso escoge a Israel, para que la esperanza de la salvación pudiera llegar a todas las naciones. Dios no odiaba a los cananeos, claro que no. Al final todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos de Dios por redención. Entonces, ¿qué ocurre? No les odiaba, pero odiaba su pecado. ¿A ti te indigna el pecado, la maldad de los hombres? ¿Te indigna cuando existen tantos abusos y cosas terribles donde muchos inocentes sufren? ¿Existe esa forma de tú, digamos, incluso revestidos de pecado como tú y yo estamos? Nos indignamos, digamos, a veces de una manera, como quien dice, justificada. Entonces imagínate tú, Dios, un Dios santo, un Dios que creó a sus hijos. ¿Crees tú que no cabe en el corazón de Dios una ira santa? Una ira porque se está destruyendo a su creación, al mundo y a los que en él habitan. Claro que sí, pero la manera de cómo Dios trata es muy distinta. Esta lección nos deja un mensaje muy claro, y es que Dios sigue y sigue siendo paciente. Pero ¿sabes qué, mi querido? Llega un momento en que la paciencia de Dios se agota, o sencillamente Él prometió que un día el pecado sería erradicado y de este no quedaría ni raíz ni rama. Y llega un momento en nuestra vida diaria donde Dios tiene que decir, mira, ¿sabes qué? No has querido aprender con todas las advertencias que te he dado. No te has vuelto a mí. Con cuerdas de amor te atraje. Por lo tanto, te he prolongado mi misericordia. Pero tú no quieres. Y llega un punto donde Dios dice, no me dejas otra opción de dejarte a tu propia suerte para que sufras las consecuencias de los pecados. O Dios incluso en ocasiones mandar situaciones que Él sabe que es la única manera de cómo tú y yo vamos a despertar. Pero Él sigue esperando, teniendo misericordia. Pero llega un momento entonces en que por amor a su propio carácter santo y por amor precisamente a la vida y a la verdad, los juicios de Dios tienen que caer. Así que vemos que Dios peleó entonces por Israel, como pelea por ti y por mí, frente a situaciones donde Él tiene que salir e intervenir en nuestro favor. En esas batallas donde mientras tú te mantengas de parte de la verdad, donde decidas que no te vas a contaminar, que no vas a degradarte, porque el pecado todo lo que toca mata, degrada, destruye, el Señor entonces entra en acción para librarte. En la parte del día lunes que se titula El Juez Supremo, allí en este día, una lección donde el autor nos invita a contemplar a Dios no solo como un guerrero que pelea por su pueblo, sino como un juez supremo, pero un juez supremo de todo el universo, el único que tiene derecho moral y autoridad legítima para juzgar y actuar contra el pecado. Dice en Génesis 18:25, Abraham exclama ante Dios, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Esta pregunta retórica encierra entonces una verdad profunda. ¿Qué está declarando acá Abraham cuando hace esta declaración? Que Dios es justo y que todo lo que hace es justo, es bueno, que el mandamiento es justo, santo y bueno. Aunque a veces nosotros no lo comprendamos completamente. Los salmos refuerzan este concepto, esta idea. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí? Contra el pecado de los hombres, ¿sí? No contra los hombres directamente, sino contra su pecado, Salmo 7:11. Y el Salmo 96:10 dice, Jehová juzgará a los pueblos con rectitud. Entonces, estos son textos donde se nos muestra el carácter moral y justo de Dios, su santidad, su verdad. Un Dios que no actúa por impulso, con favoritismo, no actúa movido por la venganza, sino que juzga con fidelidad, que juzga con conocimiento perfecto del corazón humano. Tú y yo no.
Tú y yo podemos a veces juzgar mal porque no somos como es Dios, que es un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Ahora bien, nosotros entonces podemos entender que las guerras ordenadas por Dios, desde esa perspectiva, la de su papel como juez, claro que sí, Él es el creador, Él está comprometido en poner orden en este mundo, tú lo quieres, yo lo quiero, entonces su propósito es allí claro, ¿ok? Claro, se mueve por amor, porque es un Dios justo. Entonces el objetivo de Dios nunca fue la guerra en sí misma, nunca. Claro que no, sino que fue la paz. Pero en virtud de la resistencia humana, que el hombre se ha ido corrompiendo cada día y se sumerge más en el pecado, entonces Dios se ve en la obligación de que la opresión del hombre para con el hombre tiene que ser detenida. El comentarista nos recuerda que Israel tampoco fue la excepción. Como te digo, Dios no hace acepción de personas, sino que cuando el pueblo de Israel se alejó de los principios que Dios le había declarado de una manera clara, enfática, ellos sufrieron entonces las consecuencias, ¿verdad? Vemos que Dios entonces no pasó por alto su pecado, al contrario. Vemos que Dios fue muy duro con su pueblo, operando el principio de que a mayor luz, mayor responsabilidad. Dios no puede ser sobornado, no puede ser manipulado. Dice allí, 2 de Timoteo 4, 1 y 8, Cristo juzgará a los vivos y a los muertos y otorgará la corona de justicia a los que aman su venida. Es decir, que allí Dios simplemente extiende la salvación a todo el mundo, pero evidentemente solo será otorgada esta salvación a aquellos que la acepten. Ahora, algunos podrían preguntarse, ¿pero por qué si Dios es Dios y tiene tanto poder? ¿Por qué entonces no destruyó el mal y a Satanás de una vez por todas? Para que no tuviésemos miles de años de sufrimiento. ¿Por qué no lo erradicó de una vez? Bueno, yo agradezco primero que nada que no lo haya hecho porque yo tengo esperanza de salvación, de vida eterna. Pero también no lo hizo porque si el Señor hubiese destruido el pecado apenas éste se levantó y hubiese destruido a Satanás apenas éste se rebeló, recuerda que fue una guerra de ideas. Satanás no era cualquiera, Satanás no era Satanás. Satanás era Lucifer, el principal de los ángeles, tenía mucha influencia sobre las huestes angelicales. Y fue un ser que empezó a sembrar la duda sobre el carácter de Dios, y si Dios lo hubiese destruido de una vez por todas, entonces hubiera quedado un entredicho, tal vez él tenía razón. Mira, entonces aquí no podemos opinar distinto porque aún los ángeles fueron creados con libre albedrío. Entonces el carácter de Dios hubiese quedado en entredicho y muy probablemente después se hubiese levantado de nuevo otro opositor y esto no hubiese ayudado. Yo tengo la convicción clara de que Dios actuó como debía actuar y ha actuado en los tiempos que Él ha debido actuar y no ha sido obra de la casualidad que Dios ha ido tomando medidas de la manera como las ha tomado y en los tiempos en que los ha tomado. Entonces, así ocurre hoy día. Dios a veces permite que el pecado siga su curso. Sí, en ese caso con Satanás lo debía dejar obrar para que los mundos no caídos vieran las verdaderas intenciones del maligno y entendieran entonces que Dios fue justo. Por eso hay la promesa de que al final cuando Cristo venga toda rodilla se doblará delante de aquel que viene en gloria reconociendo que sus juicios fueron justos y verdaderos. ¿Y qué de nuestra vida? ¿No es paciente Dios contigo y conmigo? ¿Será que apenas cometemos algún error y nos acariciamos el pecado y cometemos un pecado, el Señor no nos advierte? ¿No nos dice, no está bien, hijito? Y eres mi corazón, te hieres a ti y eres a los tuyos. No nos da Dios tiempo, pero llega un momento y un punto donde qué bueno que lo haga, porque si no, no sería un padre justo. ¿Te imaginas un padre que ve cómo el hijo va rumbo a la perdición y nunca le detiene pudiendo detenerlo? ¿Nunca le corrige? No sería un buen padre. Imagínate tú entonces cómo Dios, que es puro santo, no lo va a hacer. Y a veces entonces Dios tiene que juzgarnos, permitir que las consecuencias de nuestro pecado lleguen a nuestra vida, porque sí, por la ley de causa y efecto y porque
Parece mentira, pero a veces no dejamos otra opción, sino que nos volvemos a Dios después que hemos sufrido las consecuencias de nuestros desvíos. Así que bueno, así actúa el Señor, siempre con amor, con justicia. El día martes dice despojar o aniquilar. Interesante, fíjate. El estudio para este día martes profundiza en la naturaleza del propósito de Dios con las guerras que Él ordenó de Israel contra Canaán. Muchas veces se malinterpreta cuando desconocemos el contexto y lo vemos como guerras indiscriminadas, pero la Biblia crea un contexto histórico que revela algo muy diferente. El propósito original de Dios no era la aniquilación de los cananeos, sino la dispersión, la desposesión. Era tierra que Dios había prometido a su pueblo. ¿Sí? Ellos estaban ocupando un territorio que Dios había prometido que era para el pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurre si este pueblo hubiese sido entonces un pueblo que hubiese aceptado al Dios verdadero? Simplemente, pues a lo mejor hubiesen podido vivir y coexistir juntos. A lo mejor Dios le hubiese asignado otra tierra al pueblo de Israel. Pero el punto en el que ya aquí estamos, evidentemente es un punto, como ya dijimos, sin retorno, donde se agotó, donde la copa de la paciencia divina se agotó. Así que, sin embargo, aún en medio de esta calamidad, de esta opresión tan terrible que existía en Canaán entre ellos mismos, de esta inmoralidad, aún allí Dios tuvo misericordia. Porque esta orden de guerrear contra ellos era para desposeerles de esta tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel, pero también para dispersarles, nunca para aniquilarles, nunca. Entonces, esa era la idea. Dice texto como Éxodo 23, 27 al 30 y Deuteronomio 7, 1 al 5, Dios dijo, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Así que el lenguaje era la expulsión, dispersarlos, desposeer. No era entonces, era separarlos, porque no quisieron, no exterminarlos. Sin embargo, allí vemos que hubo una actitud obstinada de persistir en el pecado, un endurecimiento del corazón de los cananeos, que sencillamente alteraron el curso de los acontecimientos, como lo dice Josué 11, 19 y 20. Declara, no hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que habitaban en Gabaón. Y ellos abrazaron la gracia y fueron entonces cubiertos por la misericordia divina. Fueron los únicos que no guerrearon y todo lo tuvieron, en todo lo demás lo tuvieron ellos que tomar a través de la guerra. Entonces, allí nos damos cuenta de que no fueron obligados a endurecer sus corazones, sino que sencillamente fue un endurecimiento donde, tipo con el faraón, ¿no? Cuando dice Dios endureció el corazón del faraón, no fue Dios. Acá mismo dice, no, porque endurecieron su corazón, Dios mismo endureció su corazón para que se resistieran a Israel. Pero ese Dios mismo endureció el corazón, donde lo vemos allí en un texto de la Escritura, no fue así, sino que llegó un punto en el que la posibilidad del arrepentimiento no se produjo y allí no hubo vuelta atrás. Ahora, los únicos que fueron entonces destruidos precisamente fueron aquellos que se resistieron, ¿sí? Ocupando las ciudades fortificadas, resistiéndose, no decidieron irse, sino decidieron hacer frente al pueblo de Israel y sobre ellos llegó entonces la muerte, porque hicieron presentaron una resistencia organizada frente al propósito divino. Entonces, por el contrario, aquellos que reconocieron pues la soberanía de Dios, como Rahab, que lo vemos en Josué 2, 9 al 14, el hombre de Betel en Jueces 1, 24 al 26, allí vemos que ellos fueron salvados. Y esto nos muestra de que es una misericordia que estuvo disponible para todos, pero unos pocos la aprovecharon y por eso esos pocos fueron redimidos. Ahora, ese es el principio que tiene una aplicación hasta nuestros días. La batalla espiritual que enfrentamos
no contra personas, sino contra pecados, contra hábitos, costumbres y estructuras y pecados acariciados, pecados viciados que te han apartado de Dios. Entonces, sencillamente Dios ordena, ¿no? La destrucción de Dios fue destruir los altares paganos. ¿Para qué? Para que no se contaminaran. Nosotros también tenemos que destruir cada altar donde hemos puesto en lugar de a Dios a otros dioses que nos han apartado de Dios, que está dañando la manera de vivir nuestra y la de nuestra familia, y Dios nos ordena que hay que destruirlo. Dios sigue actuando como en el principio. El Dios del Antiguo Testamento no es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Sigue siendo un Dios que es amor y es justicia, un Dios que da tiempo, que llama, pero que finalmente decide purificar. No puede existir el pecado eternamente, así que Dios entonces tiene que siempre actuar después de haber dado mucho tiempo. Y es una lección para nosotros precisamente hoy. El día miércoles dice libre elección. Interesante esto. El tema del día miércoles nos recuerda lo que ya mencioné, que Dios no actúa con favoritismo, sino con propósitos redentores. Está bien, Dios escogió al pueblo de Israel, estamos claros. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque quiso. No porque era un pueblo especial, más que todos los pueblos, mejores que los otros pueblos. Le plació a Dios escoger a Israel. ¿Pudiera haber escogido al pueblo de los cananeos? Puede ser. Pero Dios escogió a Israel. No porque ellos tuviesen una característica distinta. Dice la Escritura, te escogió Dios no porque era el mejor de todos los pueblos. Al contrario, eras un pueblo pequeño, insignificante. Pero Dios los escoge. Y los escoge con una promesa de bendecirlos, pero con un propósito. De que ellos pudieran convertirse en el canal de bendición del amor de Dios, de la oferta de la salvación para todos los pueblos, incluyendo para los cananeos. Pero nos damos cuenta que cada vez que Israel se apartó del Señor, sufrió las consecuencias. Dice la Escritura, la justicia empieza por casa. Y a mayor luz, mayor responsabilidad. Y de hecho, lo vemos allí. ¿Ok? En cada situación que Israel tuvo, nos damos cuenta que Dios no pasó por alto la responsabilidad que ellos tenían. Israel recibió más luz, más elevación, más presencia divina y por eso mayor responsabilidad. ¿Ok? Entonces, Israel limitó la bendición que Dios quería darle en muchos momentos, imitando las acciones de los pueblos paganos en vez de que su influencia pudiera prevalecer e influir en los pueblos paganos. Fue al contrario, se dejaron influir por las costumbres paganas y recibieron sus consecuencias. Nosotros, particularmente yo, considero que Israel como tal, lo dice en el Evangelio, el hacha está cortada refiriéndose a Israel, que finalmente no cumplió con el plan de ser ese pueblo escogido de Dios. Llegó un momento en que Israel tuvo su tiempo. Hay quienes creen que no, y yo lo respeto, pero yo creo, mi iglesia cree que Israel fue cortada como pueblo escogido de Dios, pero no los israelitas. No. Los israelitas hoy día, por naturaleza, los israelitas naturales, pueden ser salvos. Claro que sí, no fueron desechados. Pero como pueblo, pues consideramos que Israel fue desechado. Rechazaron al Mesías verdadero. Aún esperan un Mesías que ya vino y en vez de aceptarle, le crucificaron. Pero la puerta de la salvación está abierta para muchos israelitas. Hoy nosotros somos el Israel espiritual, conformado por israelitas naturalizados, ¿ok? O sea, israelitas nacidos en Israel, en Judea, ¿ok? Y todos los gentiles y todos los pueblos y todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, hoy día forma parte del Israel espiritual, a quien Dios colocó después de desechar al Israel literal como pueblo. Entonces, la libre elección sigue estando allí presente, lo estuvo en el pasado, está hoy día. El Señor sigue siendo el mismo. Israel, mientras honró a Dios, Dios le bendijo. Pero Israel, cuando se olvidó del Señor, pues los juicios también cayeron sobre Israel. Y hoy día, Dios nos da a nosotros luz. Nos da llamados continuos, pero no nos puede obligar. Él nos muestra el camino, pero no nos va a obligar a andar por él. El verdadero privilegio no es ser escogido en el sentido abstracto, sino responder a ese llamado con fe y con obediencia.
La lección del día jueves dice el príncipe de paz. Y a lo largo de esta semana ya podemos ver cómo hemos reflexionado sobre esas guerras del Antiguo Testamento, ordenadas por Dios, sí, guerras civiles, guerras que ordenadas pues con el propósito redentor, que a veces es difícil entenderlas. Estamos de acuerdo bajo la óptica humana. Sin embargo, la Biblia nos ayuda a mirar más allá de esas batallas terrenales hacia el propósito eterno revelado en la Escritura por los profetas, que es la paz, la paz. El profeta Isaías, por ejemplo, lo anuncia con palabras inmortales, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Ese título es ese título que resume toda la misión del Mesías. Venir a traer paz a la tierra, a redimir, a reconciliar al pecador con él, a cada individuo. Porque él ha decidido que el conflicto no se puede perpetuar para siempre, sino que le tiene que poner fin y mediante precisamente la sumisión a ese Dios soberano. Tenemos allí el relato de Eliseo en 2 de Reyes 6 que el autor trae a colación, donde ilustra una manera práctica de ese ideal divino. Fíjate que cuando el ejército sirio fue rodeado, y Eliseo no respondió con espada, sino que respondió con misericordia. Como Dios respondió con misericordia para los cananeos durante mucho tiempo y ellos no quisieron. Pero resulta que allí Eliseo dice que les dio al ejército sirio, les dio pan en lugar de muerte, alimento en lugar de venganza. Y el resultado ante este acto de misericordia fue que nunca más vinieron bandas armadas de Siria sobre la tierra de Israel, como lo detalla el versículo 23 de 2 de Reyes 6. Quiere decir ¿qué cosa? Que la paz verdadera no es una paz que se impone, pero se invita, se inspira, se siembra, se contagia, pero al final la respuesta de cada ser humano es así, personalísima. Ahora, alguien dijo con razón que a veces para lograr la paz hay que hacer la guerra. Sí, y sinceramente pasa eso. Es cierto, pues cuando se tiene que permitir esas guerras o la guerra espiritual, sobre todo contra el mal, porque con el pecado no se puede dialogar. El pecado hay que erradicarlo, el pecado hay que dominarlo, pero nunca fue la intención del Señor. En el gran conflicto, Dios pelea no para vencer a las personas, sino para redimirlas. Por eso, al cerrar esta lección, nosotros comprendemos un principio fundamental, que Dios es un Dios de paz. Que Dios nunca ha querido guerrear con el hombre, contra el hombre, sino bendecirle, servirle, amarle, sostenerle. Pero, lamentablemente, tiene que a veces Dios tomar medida. Ni el cielo ni Dios se regocija en la muerte del impío, sino que quiere que el impío se vuelva de su mal camino y viva, dice la Escritura. El príncipe de paz es ese que sigue obrando hoy en tu vida, en tu familia, en tu país, llamándonos a ser instrumentos de paz en medio de un mundo lleno de conflicto, un mundo lleno de injusticias, y actuar de manera personal, como familia, como un faro de luz en medio de una sociedad corrompida. Esta semana nosotros sí hemos aprendido algo, es que esta guerra es temporal, tu guerra es temporal. Y hay un Dios que dice, déjame pelear tus guerras. Yo soy el que va a encargarse de cada batalla que tiene y conmigo la victoria está garantizada. El mismo Jesús que peleó por Israel está entonces dispuesto a pelear con nosotros, no con espada ni con ejército, sino con el amor, con el perdón, con la gracia, hasta que la paz definitiva reine para siempre en tu corazón, en tu familia y en el universo entero. Llegamos al cierre de esta lección. Quiero leer un pensamiento maravilloso de la hermana Elena de White que dice: Dios es lento para la ira. Dio un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con él y su carácter. De acuerdo con la luz dada fue su condenación, porque rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos antes que los caminos de Dios.
Dios dio la razón por la cual no desposeyó inmediatamente a los cananeos. ¿Por qué? Porque su maldad no había llegado al límite. No se había colmado la iniquidad de ellos. Debido a su iniquidad, gradualmente se estaban colocando en un punto en que no podía actuar más la tolerancia de Dios y tenían que ser exterminados. Hasta que no se llegara a ese punto y se colmara su iniquidad, se pospondría la venganza de Dios. Todas las naciones tuvieron un periodo de tiempo de gracia. Las que invalidaron la ley de Dios se hundieron más y más en la iniquidad. Los hijos heredaron el espíritu rebelde de sus padres y se portaron peor que ellos hasta que los alcanzó la ira de Dios. El castigo no fue menor por haber sido entonces postergado. Mi querido, es por eso que entonces en la lección de esta semana Dios te dice, yo te amo. Yo te amo y finalmente voy a cumplir mis promesas. No quiero guerrear contigo, que quiero bendecirte, pero como buen padre y Dios soberano que odia el pecado, pero ama el pecador, Él tiene que entonces disciplinarnos. Y yo doy gracias a Dios por la disciplina divina. Prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres, porque Él juzga y restaura, Él corrige con amor, buscando siempre la restauración. Abraza la misericordia, abraza la verdad, arrepiéntete, abandona el pecado. Quizás todavía estés a tiempo. Tal vez estoy hablando para alguien que ha estado luchando y bueno, no dejes de luchar. Quizás has estado tratando de vencer ese pecado con tu propia fuerza. Entrégale tu batalla al Señor, que Él va a guerrear por ti, Él te va a dar la victoria. Pero quizás estoy hablándole a alguien que ha estado insistiendo en un pecado acariciado, un pecado consumado, donde Dios todavía te da oportunidad, pero tú no has querido volverte a Dios, el cual tendrá misericordia de ti. Y quizás estás a punto de recibir las consecuencias de tu pecado. Si escuchas hoy su voz, no te resista, acéptale, deja entrar a Dios a tu corazón para que Él ordene tu vida. ¿Por qué tenemos que volver a Dios después de sufrir tanto y hacer sufrir tanto a nuestros seres queridos? Hoy es día de salvación. Eso te dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Así que mi mejor deseo para ti, que el Señor te bendiga, que bendiga tu vida, que bendigas a tus familias. Comparte este mensaje y vuélvete en un canal de bendición para muchas personas. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Padre querido, bendícenos, por favor. Gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, gracias por tu justicia. Te pido que bendigas a toda persona que recibe esta palabra, que pueda encontrar en ella aliento, que pueda encontrar liberación. Posiblemente, Señor, va a tener que sufrir las consecuencias de su terco proceder, pero permite que aún en medio de estas consecuencias vea un Dios que aún le ama, que nunca le dejará de amar y que le extiende tu mano, Señor, como un Dios que le amas, para colocar su pie de nuevo sobre roca. Bendícenos, dan una semana de victoria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido. Dios te guarde. Feliz semana.